acuerdan. El Salmo 91 nos hablaba que habitar en los secretos, ¿sí? Habitar. ¿Se acuerdan que Él nos hablaba de un propósito? Que era entender el Salmo 91 no era una fórmula, ¿sí? No era una forma automática de protección, sino que era que nuestra vida tenía que estar establecida en la intimidad con Adonai. Y esa intimidad también traía confianza a Adonai. Y eso es lo que Adonai, ¿sí? Yod-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohim, quiere, que nuestra confianza se active, para que nosotros podamos vivir conforme a esa voluntad que Él nos da. Él propone palabras y enseñanzas que Él nos da para nuestras vidas. Está en nosotros poder habitar, ¿sí? Como dice esa palabra habitar, que era Hoyes, ¿sí? Esa palabra habitar. Y habitar no es solamente estar en la presencia de Adonai, como muchas veces decimos, estamos en la presencia de Adonai. Muchas veces lo he escuchado en Raíces Hebreas, ¿sí? La presencia de Adonai no es como se piensa. Y en el cristianismo, cuando nosotros estábamos en la iglesia evangélica, ¿no? Que la mayoría estuvimos en la iglesia evangélica, la presencia era sentirlo, ¿sí? La emoción del momento. Y eso no es habitar en la presencia de Adonai, ¿sí? Eso solamente es disfrutarlo, ¿sí? Estar en ese tiempo con exaltación, con alabanzas, pero no es esa clave que Adonai quiere. Entonces, muchas veces visitamos a Adonai. Lo visitamos en momentos críticos, ¿sí? En crisis, cuando tenemos problemas, cuando tenemos diferentes dificultades, buscamos ese lugar oculto. ¿Sí? Que es habitar en ese lugar, ¿sí? Pero en lo que es el pensamiento, ¿sí? De una cultura hebrea, no es lo mismo que una cultura cristiana, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque en el cristianismo muchas veces nos enseñaron cosas que son emocionales, ¿sí? Y espirituales, pero no son de habitar, de vivir en ese lugar secreto. Entonces, ¿qué quiere nuestro Abba? Él quiere que nosotros estemos habitando en ese lugar, cuando nosotros pertenecemos a ese lugar. Y se acuerdan también que decía que Elión, ¿sí? La palabra Elión y Shaddai, era más que suficiente para estar en un lugar de protección y que Él nos iba a proveer. Entonces, yo muchas veces pienso, ¿no? ¿Por qué estamos en un lugar, en la presencia, pero estamos diferentes? No estamos en ese lugar completo, ¿sí? Que es habitar en ese lugar secreto, en ese lugar que es de pertenencia nuestra. Lo hacemos de oídas, lo hacemos porque a veces queremos estar, pero por emociones. Hoy vamos a hablar algo que Adonai me habló, que mismo hoy, esa parashá de la semana, así como se dice, esa parashá que muchas veces nos preguntan, ¿qué es la parashá? La parashá es la porción de la Torá, de la semana. Y esa porción de la Torá de la semana nos habla de Terumá. ¿Qué es Terumá? ¿Sí? Y vamos a ver qué es Terumá. Vamos a ver qué es lo que nuestro Padre nos enseña a través de la palabra, ¿sí? Vamos a ver que Terumá, en la Biblia vamos a encontrarlo en Éxodo 25:2, que habla a Moshe, a Adonai. Dice, el Señor dice a Moshe, ¿sí? Que Moshe tenía que hacer algo específico, porque él iba a hacer recaudar cosas, ¿sí? Para ejecutar una orden de Adonai. Vamos a buscarlo. Juli, ¿la tenés? Vamos a leer 25:2, Éxodo, así no lo busco yo. Dice Éxodo 25:2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Aquí está hablando que nos enseña que Dios nos da una enseñanza, ¿sí? Aquí nos está pidiendo que den.
Y está diciendo que den de corazón, ¿sí? Ese es el propósito que nos está diciendo, que dé de corazón. Porque lo que Adonai nos quiere decir es que nosotros estemos dando algo directamente de nuestras vidas con un propósito, ¿sí? Tomen para mí una ofrenda terumá, de todo aquel que la dé de corazón. No nos dice que lo dé por obligación. No nos dice que la dé por presión. Dice de corazón. Y esa ofrenda nos está diciendo que es algo importante, ¿sí? Que es algo de corazón, no es de nuestra forma de pensamiento, ¿sí? Porque muchas veces nuestro pensamiento podemos pensar, ustedes recuerden cuando nos decían de hacer terumá, ofrenda. Aquí nos habla que la parashá terumá es algo que es voluntario, no es algo que no es para presionar, ¿sí? Presionar para dar. Le pide Moshe que den de corazón como ellos puedan hacerlo, ¿sí? Dispuestos. Entonces esa pertenencia que cada uno puede hacer, lo hace conforme a su lev, a su mente. Entonces esas donaciones voluntarias que se le dan a Yuhet Bat Hei, esto tiene que ser que el pueblo contribuya de corazón. No importaba si era oro, plata, telas, si era madera o otro tipo de formas de materiales, ¿sí? La clave era que ellos tenían que dar según la forma de la intención de su corazón. Iban a hacer una construcción del Mishkan, del tabernáculo. Entonces, el tabernáculo era el santuario, que en ese momento era, podemos decir, la palabra portátil, ¿sí? Se llevaba, se lo cargaban, iban a diferentes lados y llevaban la presencia divina de nuestro Abba y habitaban ellos en ese lugar, ¿sí? Habitaba entre ellos. Adonai habitaba entre ellos. Entonces, esos utensilios que se iban a presentar, ¿sí? Que se iban a hacer sagrados, eran para el arca, eran para la mesa, ¿sí? Para la menorá y la estructura del Mishkan. Las cortinas, las columnas, los palos, que nombra cada cosa que tenía que tener una madera específica, una tela específica, una estructura específica, que iba a ser el propiciatorio, la mesa y el mismo arca del pacto. Entonces todo esto era lo que se estaba formando con esta ofrenda terumá. La ofrenda era para que ellos tengan verdaderamente la noción para qué iba a ser. Esa ofrenda era para que el pueblo pueda tener ese Mishkan. Y entonces vamos a pensarlo, ¿no? En Levíticos, ustedes miran en Levítico y tenemos ofrendas diferentes. Hay ofrendas que son de entrega, otras ofrendas son de gratitud, otras son comunión, ¿sí? De comunión, otras son de perdón, otras restauración. Y ahora vamos a pensar. En Levítico nos habla, capítulo 1, 7, dice que Elohim estableció distintos tipos de ofrendas. Y esos diferentes tipos de ofrendas se llaman Corbán. Esa palabra Corbán significa las ofrendas, ¿sí? Que son diferentes tipos de ofrendas y las detalla según su mención para qué eran, ¿sí? Entonces, tenían las primera, que era de entrega. Esa de entrega era olá, era ofrenda quemada de holocausto. Se tenía que consumir completo. Si lo buscamos en el hebreo, esa palabra olá viene de la palabra alá, que es subir, ascender, ¿sí? Que sube, asciende. En Levítico 1 nos habla entonces que era un animalito que se tenía que quemar por completo en el altar. Ese era el sentido espiritual, que el animalito tenía que ser consumido totalmente. Eso representaba una entrega total a Elohim, a Dios. Esto era ¿para qué? Para que esta ofrenda sea
reservada solamente para Adonai. Y acá podemos ver que dice que él la recibe completa y que el enfoque era adoración, obediencia y rendición. ¿Sí? Después tenemos otra ofrenda que es la ofrenda de gratitud. Esa ofrenda de gratitud se llama minja, que es ofrendas de vegetales. Es de reconocimiento y de alabanza. Esa ofrenda en Levítico nos habla Levítico 2, que era harina, aceite e incienso sin levadura. Ese era el sentido que quería esa forma de ofrenda. Era un sentido espiritual de gratitud, de reconocimiento de todo lo que proviene de Elohim. Entonces, ¿qué era lo más importante? Que no es por pecado, sino por agradecimiento y honor. Ese era el enfoque. Dependía diaria y de que era gratuita, ¿sí? Y era continua. Mismo lo podemos leer en Samuel cuando habla de David, que él pidió que sea diaria, ¿sí? Y que sea constante la ofrenda, que no se terminara, día y noche. Después tenemos la de comunión, de paz y relación con Elohim, que esa se llama Shelem o Shelamim, ofrenda de paz y comunión. Viene de la raíz Shalom, ¿sí? Paz, plenitud, armonía. Esto está en Levítico 3. ¿Qué era? Esa parte era para que Dios, Elohim, tenga parte para los sacerdotes y parte para él, lo que es referente, todo lo que era sacerdocio, ¿sí? Era la parte de celebrar la paz restaurada, comunión con Elohim. Esto tenía que ser constante también porque ellos tenían que estar purificados, ¿sí? Y limpieza. Era la única ofrenda que se compartía con una comida. Con la misma comunidad se repartía la comida. Era la única ofrenda que se repartía. Era de relación, de gozo y también de amistad con Elohim. Después la de perdón, que era una expiación por los pecados. Y esa era la jatá, ofrenda por los pecados. Está en Levítico 4, que era sacrificio, ¿sí?, específico según la responsabilidad del pecado. Esto tenía un sentido espiritual que trataba del pecado involuntario y la culpa delante, ¿sí?, de Elohim. Y el enfoque era de purificación, ¿sí?, de limpieza, de perdón, de restauración y de santidad. Y después tenemos otra que es de restauración, reparación y restitución, que esa ofrenda era Asham, ofrenda por la culpa. En Levítico 5, 14 y 6, 7 habla de esta ofrenda, que era sacrificio más restitución. Y esto lo que era devolver lo dañado con un 20% extra. ¿Qué era este sacrificio? Restauración. Se devolvía lo dañado y todavía se tenía que dar un 20% más. Este era el sentido espiritual de esto, que no solo pide perdón, sino que también repara los daños causados. El enfoque era restablecer, ¿sí?, una responsabilidad y justicia y restauración práctica sobre el pueblo, como nos enseña Adonai. Restaurar lo dañado al prójimo, a la otra persona. Entonces tenemos estas que eran las ofrendas. Hola, minja, shelami, jata, asham. Aquí vemos los tipos de ofrendas, ¿sí?, que se daban. Entonces, podemos ver que Adonai recibía todo eso cuando estaban las ofrendas de lo que nos habla Levítico, ¿sí? Entonces, ¿cuál era ese enfoque? Que Adonai, cuando nos da esa forma de ofrendas, no es para perder nada, sino es para elevarla.
Eso es lo que significa la palabra teruma. Significa algo levantado, elevado. Cuando ofrendamos, no estamos soltando algo hacia abajo, lo estamos elevando hacia Elohim, ¿sí? Lo estamos elevando. Le estamos dando exaltación a nuestro Abba. Entonces es hacia arriba. Cada ofrenda dice que era para Adonai con reconocimiento y dándolo de corazón. Entonces, esto viene que reconozca que todo lo que viene era de Adonai. Entonces Elohim pide la ofrenda, ¿por qué? Porque de esa forma es la forma de construir esa forma de Mishkan, ¿sí? De ofrendar y darle a ese lugar. Entonces, ¿por qué se hacía? Porque se daba la ofrenda a Adonai en una forma de agradecimiento. Entonces, esa forma de agradecimiento era para que Adonai reciba lo que el pueblo estaba ofreciendo. Entonces, en esta parashá, lo que habla es que se da cómo se estaba dando el estatuto de normas para armar ese Mishkan. Ahora, hay algo que vamos a estar hablando que eso muchas veces no se habla. Que trata las ofrendas en Yeshua y lo que cuando es en el nuevo pacto, ¿sí? ¿Por qué nos habla de esas ofrendas? ¿Y para qué sirven esas ofrendas en el nuevo pacto? Porque no todo está abolido, como se dice. Y todo no está, como muchas veces se piensa, en el evangélico, muchas veces se abusó de estas palabras. Y eso significa que tendrán juicio, porque Adonai es todopoderoso. Y Él es el que juzga y el que trata los corazones. Entonces, todo lo que habla el corazón es lo que habla la boca. Entonces, Adonai va a juzgar a esas personas que no hicieron lo correcto. Acá en la Biblia nos habla de las ofrendas que se llaman Corban, ¿sí? Que la hemos visto, lo que verdaderamente sirven. ¿Para qué servían cada ofrenda? ¿Y para qué se acercaban? ¿Para qué era? No era una cuota, no era una deuda, no era un paso hacia otras cosas, sino que era un paso hacia Elohim, ¿sí? Para agradecerle a Él. Entonces, en Levítico lo que nos habla es que, ni nos muestra que estas cosas, estas ofrendas, tenían un propósito, que lo hemos leído, que era entrega, gratitud, comunión, perdón y restauración. Entonces, estas ofrendas abren el camino al encuentro, ¿sí? De Elohim. Eso es lo que abre, que nosotros dispongamos nuestro corazón. Desde el principio, la ofrenda no fue solo un acto externo, sino una experiencia, ¿sí? Una experiencia. Y una forma de expresión del corazón para estar delante de Elohim, de Dios. Entonces, aquí vemos algo que yo pensaba el otro día y yo decía, ¿cómo Elohim vio esta ofrenda? En Génesis 4, 3 y 5 vemos que habla de Caín y Abel y que representa la ofrenda a el Eterno, ¿sí? A nuestro Dios. Caín entrega del fruto, ¿sí? De la tierra, entrega una variedad. Y no es que era una variedad de los desechos, ¿sí? Como muchas veces vemos que nos muestran que eran desechos. Era de lo mejor de la tierra. Caín lo hizo con lo que él vio mejor para darle. Pero Abel trajo algo diferente. Trajo de los primogénitos la mejor oveja. Y que esté linda, que esté hermosa, que esté gordito, que esté gordita, y la presentó a Elohim. Y dice que la Escritura dice que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado la de Caín. Vio con agrado la de Abel. Y ya conocemos la historia. Aquí no hay algo malo. Cada uno presentó según lo que él quería ofrendar, ¿sí? Terumá, elevar a Elohim. Uno lo hizo con las mejores cosas de la tierra,
Y lo otro, Abel lo miró y lo hizo de corazón. Agarró lo más apreciado que él tenía. No era que uno dio los desechos y el otro dio el corderito o la oveja. Uno lo dio de corazón y el otro lo dio porque había y eligió los mejores, pero no fue con una forma de corazón, de gratitud. Él trabajaba para la tierra Caín y el otro trabajaba para cuidar los animales. Corazón, lev, mente, es lo que vio Adonai. No vio otra cosa. No vio lo mejor que había traído Caín, sino vio el corazón de Abel. Entonces, vamos a otro versículo, también de aquí vamos a ir al Vija, de allá al Nuevo Pacto, ¿sí? Nuevo Testamento que también se escucha. Y dice, primera de Pedro 2:4, dice que se acerca, ¿sí? Y acercándose a él como una piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Elohim, de Dios. Ustedes también, como piedras vivas, son edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Elohim, a Dios, por medio de Yeshua HaMashiach. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será defraudado. Este precioso valor, entonces, es para ¿qué? Ustedes que creen, pero para los que no creen, dice, la piedra que desecharon los constructores, esta se convirtió en la piedra angular. Y también dice, una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Y aquí vemos que nos habla este versículo de qué es el motivo, ¿no? Que Adonai quiere que nuestras vidas, como creyentes, como hijos de Adonai, seamos edificados, ¿sí? En el Espíritu, en el Ruach HaKodesh. Y que lo que habla primero de Pedro 2:5, que aquí lo vemos en Reina Valera 1960, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificadores, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua Mashiach. Dice Jesucristo. Yo puse Yeshua Mashiach, porque es Reina Valera. Entonces aquí nos habla de que están los detalles muy, pero muy clave. Primero está diciendo que piedras vivas somos comparados con piedras, ¿sí? Nos está hablando. Piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Un fundamento, que el fundamento es Yeshua, ¿sí? Y ese fundamento es el principio, ¿sí? Es lo principal, la piedra angular, que recuerdan que lo hemos hablado, ¿sí? En las parábolas, que habla de la piedra angular. Efesios 2:19 dice, así que ya no soy extranjero ni benedicto, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo, de Yeshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en Adonai, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar con Elohim, con Dios en el Espíritu, en el Ruach HaKodesh. Y dice, no, esta lectura, que el fin es ser, ¿sí? Morada de Dios en el Espíritu, en el Ruach HaKodesh, y un sacerdocio santo.
¿Sí? Entonces, ¿qué nos está hablando? Nos está diciendo que la estructura tiene que ser una morada en Dios y el Espíritu Santo y un sacerdocio santo. Entonces, ¿cómo es que no hay más sacerdocio? ¿De dónde sacaron que el sacerdocio no está más? Cada uno de nosotros somos sacerdotes y templos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que no dicen que ya no hay más sacerdocio? Cuando Yeshua, Él fue el último, ¿sí?, sacrificio, que fue sacrificio por todos los sacrificios. Él fue para todos los sacrificios que hemos leído. Para Olá, Shelamí, Jata, Asher, todos. Él fue el sacrificio completo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el velo se rasgó, se rompió. Eso que no nos dejaba pasar a tener comunión con Elohim, en ese momento se rompió. Y cuando se rompe ese velo, nosotros tenemos libre apertura para entrar delante de Elohim. Todos somos sacerdotes. Entonces dice sacerdocio santo. Entonces nos habla que se refiere a un conjunto de creyentes, porque iglesia no es una forma de edificio, sino iglesia se refiere a que somos todos unidos en un cuerpo, un conjunto de creyentes. Entonces, eso es lo que nos habla. Muchas veces hay una forma de pensamientos que nosotros decimos, tenemos que ir a la iglesia. Nosotros mismos en este momento somos una iglesia, somos un conjunto de creyentes que estamos adorando y poniendo nuestras vidas delante de Elohim, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando habla que somos un cuerpo. Estamos constituidos y estamos yendo a ser sacerdotes santos y estamos siendo verdaderamente edificados sobre un fundamento que dice apóstol, ¿sí?, y profetas, siendo la principal piedra angular en Yeshua. Entonces, edificados sobre la fe, la emuná en Yeshua, está hablando que ese templo físico, ¿sí?, ese templo físico somos nosotros, no un templo de paredes, ¿sí? Esto es un templo que nosotros somos templo del Ruach en este momento, no el templo, las paredes. Cuando nosotros nos acercamos a esa piedra viva, somos moldeados como piedras vivas, somos edificados como una casa espiritual en Yeshua, en el Mesías. Es el constructor aquí. Él edifica a cada uno de nosotros como un templo espiritual. Esto vendría a ser que el Espíritu, ¿sí?, porque el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es el que alberga, ¿sí?, en nuestras vidas. Entonces, no, dice aquí en Corintios, 1 Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son templos de Dios, que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces, aquí nos está hablando que somos un templo de Elohim. Ese Mishkan, en ese momento se estaba haciendo un Mishkan. Cuando se habla en esta parashá, se habla de que él, Moshe, manda a sus, ¿sí?, manda a todos, a Aarón y a todos, a recaudar de parte del pueblo para construir. Ahora nosotros somos ese templo espiritual. No está más, ¿sí?, el arca del pacto. No está más el arca del pacto. El arca del testimonio no está más. ¿Dónde estaban las alas de Elohim? Nos cubre a nosotros, ¿sí? Es el que ahora nos protege, el que nos guarda, el que da todo y el que hace todas las cosas conforme a la voluntad de Él en mismo Yeshua, ¿sí? Entonces, todo esto con el fin de que Yeshua pudiera
reunir al pueblo, que estuviera vivo con él, que hiciera un templo, ¿sí? Una iglesia, una morada eterna para el Espíritu de Elohim. ¿Recuerdan que habíamos leído en Mateo 23? Lo busco rápido, que él nos habla que él por algo vino. Recuerdan que dijo que él vino al pueblo de Israel. Mateo 23, 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte y a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Aquí ese es el texto original, ¿sí? Que nos habla de que Yeshua, él quería juntar a su pueblo. Él vino para que el pueblo sea juntado, ¿sí? Que todos seamos un cuerpo en el Mesías. Pero, ¿qué pasó? Divisiones. Entonces, por eso él dice que esa piedra angular, esa piedra que iba a ser desechada, iba a ser piedra angular. Entonces, él no solo que somos piedras vivas, nos dice que se edifican, ¿sí?, en una casa espiritual para la morada de Dios, sino que también somos un sacerdocio santo. Entonces nos habla y nos dice que somos privilegiados. Ahora, como sacerdotes, es verdaderamente que Él nos está hablando que estamos más cerca, ¿sí?, de Elohim, de Dios. Con un sacerdocio espiritual, los sacerdotes levantaban los sacrificios del tabernáculo, ¿no? En ese antiguo pacto, ¿sí?, en este Antiguo Testamento que estábamos leyendo. Entonces, en este momento vemos que nosotros también somos a la misma altura que ellos. Somos un sacerdocio santo. Entonces, aquí nos habla que ese tabernáculo ha sido reemplazado, ¿sí? Ese tabernáculo de antes, ahora estamos nosotros representados, ¿sí? Es reemplazado por nosotros, por ese cuerpo que somos nosotros, los creyentes en el Mesías, ¿sí?, en el Mashiach. Entonces, eso es lo que somos ahora. El objetivo de todo esto es que esas ofrendas que eran elevadas, terumá, de sacrificios espirituales aceptables a Elohim, ahora son por medio de Yeshua. Entonces, ¿qué nos habla? Que si nosotros nos acercamos a Yeshua, a esa piedra viva, no tenemos, ¿sí?, si no nos acercamos a Yeshua, a la piedra viva, no tenemos ¿qué? No tenemos vida. No somos edificados como casa espiritual. No nos convertimos en un sacerdocio santo y no ofrecemos ningún sacrificio. Entonces, todo depende de que Yeshua, ¿sí?, y de que nosotros nos conectamos con Él y que el corazón, el lev nuestro, se acerque. Nos acerquemos a Él. Pedro habla y se termina el versículo 5 y dice: con las palabras para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo, de Yeshua Mashiach. Y en Romanos 12:1 dice Pablo, dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, a Elohim, que es nuestro culto espiritual. Todo lo que hacemos con nuestro cuerpo debe ser un acto de adoración a Elohim. En Hebreos 13:15 dice: ofreced continuamente a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Aquí vemos en Filipenses 4:18 dice Pablo: recibe ofrendas de apoyo de la iglesia de Filipo, y dice: recibí de Epafrodito lo que enviaron, aroma fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Eran ofrendas de amor que le daban para compartir el ministerio del apóstol Pablo. Y después tenemos en Hebreos 13:16 dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir, porque de tales sacrificios se agrada Dios, Elohim.
que dice entonces, no se olviden de hacer el bien, de compartir, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, lo que debemos a veces preguntarnos en nuestras vidas. Claramente nosotros hacemos estos sacrificios de adoración. Estos sacrificios espirituales los estamos ofreciendo. Como piedras vivas debemos encajar de tal manera, ¿sí?, en el lugar correspondiente. Enfocarnos completamente que Adonai nos está hablando de un templo, de una morada de Dios, del Espíritu. Y esto es un conjunto de hermanos, pero se le habla individualmente a cada uno. Entonces, ¿cómo estamos siendo edificados, ¿sí?, en esta casa espiritual? Vivimos en el Mashiach, en el Mesías, y nos acercamos diariamente en hacer sacrificios de elevación, porque terumá es elevación. En 2 Corintios 2, 6, 7, el apóstol Pablo dice, y retoma, dice que este principio espiritual y lo profundiza en una enseñanza. El que siembra escasamente también segará. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí Pablo nos está hablando, ¿no?, una revelación de lo que él estaba experimentando. Esas ofrendas no es que tienen que ser elevadas de una forma de que nosotros lo que propusimos lo hacemos de corazón. No, como decíamos, porque nos exigen, no porque nos mandan, no porque tenemos que cumplir, tiene que ser de corazón. Según dice, como nosotros lo propusimos en nuestro LEP. Y también no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Esta es una convicción del corazón, ¿sí? Porque el Eterno lo que nosotros nos habla es que nosotros busquemos cómo tenemos que ser, ¿sí? No es por cantidad, ni tampoco porque lo que uno da, sino es por lo que uno puede y lo que hace. Verdaderamente el corazón de la persona es el que ofrece. Ustedes piensen si Caín dio lo mejor, pero no fue suficiente. Vamos a leer algo también que el Padre me mostró y lo hemos compartido muchas veces, ¿no? Pero es así. Hay una historia, ¿sí?, que nos habla de una viuda. Y esa viuda dice que entregó 2 monedas. Y eso se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 1 al 4. Y dice que este pasaje dice que Yeshua es el que observa a una viuda pobre que echa 2 monedas, ¿sí?, de cobre en la ofrenda del templo, del Mishkan. Y esto es lo que destaca, que ella ha dado más que todos los demás. Y se miraron seguramente todos los discípulos uno a los otros, habrá dicho, ¿qué está hablando Yeshua? Porque es lo mismo. Lo que dio de corazón. Dice que lo que ella dio de corazón, esas 2 moneditas, fueron más que suficiente, que Dios la recibió con agrado. Y dice que ya que ellos dieron, ¿de quién está hablando? De los demás que estaban en el templo, dice, ya que ellos dieron lo que les sobraba. Pero dice que ella dio todo lo que tenía para vivir. Y esto representa que Caín tenía de todo. Le sobraba. Y le dio a Elohim lo que sobraba. De todo lo que tenía, lo mejor.
pero no fue de corazón. Y Abel sí, Abel vio de corazón lo que más seguramente tenía escogido. Entonces, no es lo mucho ni lo poco, sino que Yeshua que vio el corazón, el lev de esa persona. La mente que ella tenía era una forma de que una persona íntegra delante de Elohim. Lo que tenía lo dio. Y después tenemos otras ofrendas que hablan de Yeshua. Muchas veces vemos que en Mateo 5, 23, 24 habla de Yeshua que enseña que si alguien lleva una ofrenda al altar, dice, y recuerde que tiene algo contra su hermano, debe reconciliarse. Primero con él antes de entregar la ofrenda. Recuerden las ofrendas. ¿Para qué eran las ofrendas? ¿Sí? Las ofrendas de Shelamí, las ofrendas de Olá, la Jatá, ¿para qué eran? ¿Para qué fue esta ofrenda? Porque todas las ofrendas tienen algo. Si nosotros no estamos bien y estamos dando ofrenda y no estamos bien con nuestro prójimo, estamos en pecado. Entonces, primero arreglarse, ¿sí? Si no estás haciendo bien las cosas y si debes al otro, tenés que primero darle al otro y después dar la ofrenda. Eso es lo que te estaba diciendo. Primero, arregla las cosas con tu hermano y después vení al templo y entregala. Después tenemos otras ofrendas más que se hablan, que son, primero, las ofrendas que se entregaron cuando Yeshua nació. Se entregó, dice que eran magos, otros dicen que eran sacerdotes, otros que eran diferentes tipos de personas, ¿no? Y que entregaron ofrendas por el nacimiento de Yeshua. Y esas ofrendas eran de gratitud. ¿Sí? Y después hay otra ofrenda, que es la ofrenda que se hacía en el templo porque nos habla de María y José, ¿sí? De Miriam y José. De María y José, que ofrecieron 2 tórtolas como sacrificio por el nacimiento de Yeshua y el cumplimiento de la ley de Moshe. Esa ofrenda eran porque cuando la mujer era limpia, después de los 40 días, tenían que presentar una ofrenda de gratitud. ¿Sí? Y habla un montón de más ofrendas que estaban para darle a nuestro Abba esas ofrendas de exaltación, de elevación. Y después vamos a ver que también está en 1 Corintios 16:2, dice, instruye que cada uno aparte algo según haya prosperado. Esto establece un principio de orden y responsabilidad. Dar conforme a la bendición recibida. Eso es más importante de todo lo que vos vas a hacer. Porque si primero no haces lo que Adonai hace, después no pedamos bendición. ¿Sí? Porque dice que conforme a la bendición será recibida. Según a la exaltación, vamos a recibir. Porque si nosotros pedimos, no sé si una vez yo tenía un amigo que me decía, yo ofrendo, pero no recibo nada. Y yo una vez le digo, pero ¿lo estás ofreciendo al Abba o lo estás haciendo porque el pastor te lo pide? No, porque si no lo doy me van a venir a decir que yo no estoy ofrendando y yo tengo que figurar en la lista. Error. Segunda de Corintios dice, 8, del 1 al 5, dice Pablo, destaca a la iglesia de Macedonia. Dice que había una profunda pobreza que estaba en esa iglesia y abundaban ellos generosamente, sí daban. Aunque había pobreza, ellos daban generosidad y generosidad era dar generosamente y con abundancia, porque lo primero que ellos estaban haciendo era separar lo que era para Elohim, ¿sí? Y Adonai, ¿qué hacía? Luego de eso, que eran los recursos que ellos tenían, ellos recibían de parte de Dios conforme a su corazón. ¿Sí? Las ofrendas, esas igual eran, Dios la veía y les prosperaba más, aunque eran pobres. ¿Sí? Ellos fueron
exaltados porque Adonai le daba, más por tener. Después lean en su casa los versos. Filipenses 4:18 dice: Pablo llama a la ayuda recibida olor fragante, sacrificio aceptable, acepto y agradable a Elohim, ¿sí? A Dios. La ofrenda que se está dando, eso es que es un acto, ¿sí?, de adoración. En Gálatas 6, del 7 al 9 dice: recuerda el principio espiritual de siembra y cosecha. Lo que el hombre siembra, eso también segará. No se trata solo de dinero, sino también de leyes espirituales. ¿Cómo es entonces? Si no solamente dinero, sino las leyes espirituales. ¿Cuáles son las leyes espirituales? ¿Cuáles son los mandamientos principales? También es apoyo espiritual, orar por las necesidades, orar por los hermanos, orar por cada uno, no solamente por dinero, sino también lo que nosotros debemos hacer delante de Adonai. Eso también es siembra. Si nos fijamos nosotros solos, o también miramos a Dios y miramos a los hermanos, miramos al necesitado, miramos a los que faltan, a los que necesitan, los que no sabemos cómo están, orar por la necesidad del otro. También esas son las leyes. La ofrenda viene por cómo nosotros lo damos delante de Elohim. Las ofrendas revelan el estado del corazón. Dios mira primero al dador y luego a lo que da. De vuelta. Dios mira primero al dador y después lo que da. La fe, la gratitud y la obediencia, sí, primero es la entrega. ¿Sí? Se santifica algo primero cuando la entrega es primero por fe, por gratitud y por obediencia. Entonces, esa entrega se santifica. Porque Adonai primero ve la necesidad, ve al que da, ve el corazón y ve esa forma de que Él lo está dando conforme a lo que verdaderamente está en su corazón. Hay algo también que muchas veces uno se piensa que es de esa forma y también estamos mal. No es un intercambio. Un intercambio como comercial con el Dios. ¿Sí? Vos me das y yo te doy. Arreglamos. ¿Sí? Yo te doy 100, vos me das 1000. ¿Sí? No es así tampoco. Es algo que verdaderamente es conforme a lo que Adonai ve en el corazón. Si no, estamos también haciendo algo mal. Es una expresión de amor, ¿sí?, al prójimo, a Dios, honrar, ¿sí?, como dice, honrar y confiar en ¿qué? En que Adonai es la fuente de todas las cosas. Si no está la fuente, ¿sí?, no va a haber, si no honramos, no confiamos, tampoco va a haber fuente de gratitud. Eso es lo que muchas veces no hablan porque nos enfocamos en la ofrenda terumá. En Éxodo 25:2 hablamos de Éxodo 25 hasta el 27 y nos enfocamos en lo que había que hacer en el templo, en lo que se hacía, y después vamos a ver el efod y vamos a ver todo, ¿sí?, del enfoque del sacerdote, cómo se tiene que estar vestido y todo, pero no lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Y después demandamos a Dios lo que Él no nos da. Entonces, el pensamiento tiene que ser primero, en nuestras vidas siempre el enfoque tiene que ser primero en exaltación, ¿sí?, en elevar algo que vos estás elevando con gratitud. Si conocemos cómo son las ofrendas, sabemos que se dan ofrendas de diferentes tipos, ¿sí? Esas mismas ofrendas son las que hablaba Yeshua. Exactamente las mismas que Yeshua está nombrando. No hagan esto, si no hagan lo otro, si no están haciendo bien las cosas. Entonces, eso es lo que verdaderamente Él nos habla, ¿sí?, al corazón. Que nosotros debemos hacer, practicar y hacer conforme a lo que Él nos está hablando. Si nosotros no ponemos en práctica lo que Adonai nos habla,
Ese es el problema muchas veces en nuestras vidas. Y el otro día había dicho que íbamos a hablar de las alas, ¿sí? Las alas es bajo, ¿sí? Las alas. Como nos habla que Yeshua primero vino a buscar a ese pueblo para contenerlo, para guardarlo, contenerlo, protegerlo. ¿De qué? De todas las cosas que iban a pasar. Y él se enfoca como gallina en esa forma de expresión, en un hebraísmo. Se enfoca en esa expresión porque la gallina cubre a sus polluelos cuando viene el ataque. Cuando vienen los picotazos del águila o que vienen los animales salvajes, ellas cubren y se puede ella misma morir, ¿sí? Perder la vida, porque eso es lo que reflejó mismo Yeshua. Yo vine para cubrirlos, para que todo lo que pase, yo soy el responsable y el que él sabía que iba a hacer ese sacrificio. ¿Sí? Por eso nos habla de las alas. Todo lo contrario de las alas que nos habla de águilas, que los águilas son fortaleza, ¿sí? Una representación misma de Dios, fuerza, ¿sí? Elohim manda a su hijo, a Yeshua, para que él sea ese holocausto, ¿sí? Ese sacrificio. Él era ese tabernáculo que iba a hacer en ese momento. Por eso se habla de esa piedra angular, ¿sí? De esa piedra que era escogida y desechada. Y ustedes fíjense que en todas partes podemos encontrarla. En Pedro, en Pablo, que él habla y está hablando de esos hebraísmos que se habla directamente de la palabra hecha carne, ¿sí? Mismo Yeshua, que es el que él vino a hacer todo el sacrificio y que verdaderamente nosotros somos purificados, limpiados y un nuevo sacerdocio porque él limpió. El sacerdocio que estaba sucio, el sacerdocio que estaba perdido, él hizo un nuevo sacerdocio que fue el sacerdocio de Melquisedec, que él fue el que nos libró de ese sacerdocio que estaba impuro, que estaba sucio. Si nosotros vemos que ese sacrificio, el anterior que se dice, ese sacrificio era impuro, ¿cómo vamos a volver otra vez a ese sacrificio impuro? Si ya tenemos el sacrificio Olá, el mayor. ¿Sí? Entonces, todos los que hagan sacrificios, esas ofrendas que son terumá, pero son malas, que roban a las viudas, que no le dan a lo que necesitan a los enfermos, no le dan lo que necesita a las madres, a los ancianos, a todo, y todavía le quitan y le quitan y le quitan. Ahí tenés el sacerdocio levítico, que todavía vigente. Sigue habiendo esos sacerdotes levíticos que todavía siguen exprimiendo al pobre creyente y que se abusan de ese pobre creyente. Y después caen todos en la misma. No porque no se puede diezmar, no se puede ofrendar, porque se llenan de plata. Aunque no te creas que no solamente con eso, porque todavía nos quedamos cortos, ¿sí? Que solamente ellos buscan ofrendas y diezmos, sino también que hacen cosas que son desagradables a los ojos de Elohim, ¿sí? Con otro tipo de cosas, que todavía hacen para llenarse de dinero, que está penado por la ley misma del Estado de cada país, que usurpación, ¿sí? Robo, ilegítimo, ¿sí? Estafas, y sigue habiendo. Mismo cuando estaban los jueces y estaba Moshe, había, y mismo Yeshua vino por eso, para que nosotros ese sacerdocio no esté más. Ahora nosotros somos un sacerdocio que tenemos que representar verdaderamente a Elohim. Cada uno de nosotros somos, dice, un cuerpo. Cada uno de nosotros somos una forma del cuerpo. Y esa forma del cuerpo, cada uno de nosotros tenemos que establecernos y hacer una función. Y esa función es la que verdaderamente va a prosperar. Siempre pensando en
mismo Dios, ¿sí? No en nuestros anhelos, no en nuestros pensamientos, no a dónde quiero llegar, ¿sí? Porque ese es el pensamiento humano, siempre una cosa y ya en la cabeza, pero está bueno porque podemos hacer tal cosa, ¿sí? Enfocados, dice Pablo, en las cosas de Dios, no es la del mundo, ¿sí? Enfocados en las cosas de Dios, no en la del mundo, porque el mundo propone, ¿sí? Propone cosas y nosotros caemos en esas cosas porque ambición, ¿sí? Porque nos gusta figurar, porque nos gusta hacer cosas y mostrarnos. Entonces, ese es el error de muchas veces. Esas son cosas que Adonai ve en nuestras vidas. Entonces, si hay cosas que nosotros debemos cambiar, esas son las principales. Ok. ¿Sí? Una de las cosas de este tema que realmente a mí me impresionó cuando estábamos justamente compartiendo esta enseñanza, que es el punto del amor, que todo nace desde el amor y todo fluye desde el amor. Y creo que a mí me llegó mucho esa frase que decía el pastor, que Dios no ve la cantidad que podemos dar, sino que Él ve el corazón. Y, y el hecho de dar es algo que el Padre lo personal me enseñó hace unos años atrás, que el dar como un acto de adoración, porque la adoración no es cantar, sino que la adoración es dar. Y cuando nosotros vemos que el acto mayor, que fue el de nuestro Padre dando, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, podemos ver que es el mayor acto de adoración como ofrenda olá, como ofrenda elevada, como ofrenda de holocausto, y Yeshua como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros de esa manera, el Padre no es que nos está pidiendo ahora sacar del bolsillo dinero, sino que también nos está diciendo cómo está tu vida, cómo está tu ofrenda elevada, cómo está tu tiempo, como dice ahí en Romanos 12, el culto racional de día a día como sacrificio espiritual en tu vida y en mi vida. Es la entrega diaria, la entrega de tiempo, de las primicias del día, de las fuerzas, de las capacidades, de las habilidades, de dar un abrazo, de dar lo que el Padre te pida que estés dando, incluso en cuanto también a lo monetario, porque todo funciona desde el amor, porque dice cada uno propone en el corazón, ¿sí? Dar de acuerdo a lo que Dios bendice. Y eso es hermoso porque creo que una de las cosas que no se entienden y que más falla dentro del cuerpo del Mesías, dentro de la familia de la Emuná, es el hecho de pensar solo en dinero. Es el hecho de nuevo llegar a la herida y reaccionar desde la herida, desde lo que me hicieron por allá lejos y hace tiempo. Empezar a mirar aquí, por ejemplo, seamos locales, Casa Bellejem. Casa Bellejem es un cuerpo de piedras vivas, un edificio espiritual, en el cual estamos reunidos en su nombre, en una santa convocación, aunque sea virtual, pero con reverencia, con respeto. Se está dando no palabra de hombre, sino te está hablando palabra de Elohim, que el sacerdote de esta congregación se ha preparado horas. Entonces, el respeto y la entrega conllevan desde un abrir cámara y prestar atención hasta la reverencia desde el amor, de decir, sí, en esto, a ver, ¿qué es lo que me habla hoy Dios a mí? ¿Qué es lo que no estoy elevándole a Él? ¿Qué es lo que estoy poniendo a priori, o sea, priorizando? Y que Dios, yo sé que no estoy sembrando en esto, ya sea en dinero, en servicio, en amor, en atención, en lo que sabes que hay en tu corazón que no va para la edificación del cuerpo del Mesías. Nosotros aquí queremos que Adonai haga morada en medio de Casa Bellejem. Queremos que cuando cerremos los ojos y adoremos, Él se manifieste. Que ahora mismo, mientras estamos hablando, su ruaj se mueva por donde quiera, sin fronteras,
y sin límites de la tecnología. Pero para que Él haga morada, como en el Mishkan, tiene que haber terumá, tiene que haber corbán, porque el terumá es la elevación hacia Él, es ver desde la dimensión del espíritu lo que estamos haciendo, que son sacrificios espirituales. El priorizar el internet y decir, bueno, ahorro internet, ahorro batería para no quedarme a mitad de camino en la reunión sin batería, tenerme que desconectar. ¿Qué hago? ¿Qué priorizo? ¿Qué organizo? Bueno, en Shabbat no uso el celular porque tengo la reunión. Son pequeños detalles que hacen una gran diferencia y que Dios ve el corazón. Entonces, démosle un paso más a la madurez espiritual, al compromiso y a hacer realmente una ofrenda terumá, no solo desde el bolsillo, sino también desde todo nuestro ser. Eso es lo que el Padre me ha tocado, lo que el pastor dijo del corazón, porque creo que a Adonai le duele cuando nosotros endurecemos el corazón y no extendemos la mano para dar al que está necesitando. O cuando miramos para otro lado. Eso es dureza de corazón. Y eso hay que trabajarlo, hermanos. Porque el Padre dice que Él nos va a dar un corazón de carne, no un corazón de piedra. El corazón de piedra tiene que ir saliendo para tener un corazón de carne para que Él pueda circuncidar y andar en sus ordenanzas, en sus estatutos, en su corazón, que es la Torá. Eso es lo que a mí me impacta de este tema y lo que tanto falta dentro del cuerpo del Mesías, esa madurez de verlo desde ese plano, no desde, ay, me están pidiendo plata de nuevo. Ya dejemos los rudimentos, ya dejemos la inmadurez y pensemos en que todo esto es algo espiritual, que estamos haciendo sacrificios espirituales para edificar el edificio espiritual que Él quiere edificar y que Casa Betlehem forma parte dentro de todo el mundo, una pieza fundamental donde Él quiere manifestar su gloria, donde Él quiere y tiene un propósito para sanar, para libertar, para restaurar a las ovejas heridas de la casa de Israel y de aquel que se acerque. Entonces, esto es parte de este propósito que Él tiene y de esta teruma. Amén. Así que les animo, hermanos. Bendiciones. Amén, Juli. Hay algo que yo tenía pensado hablar, era las alas, ¿no? Y el lunes yo me desperté y Padre me puso en la mente, ¿no? Caín y Abel. Y en ese momento todavía no había tabernáculo, ¿sí? No estaba hecho Moisés, todavía no estaba ahí, ya estamos hablando de Génesis, ¿sí? El principio. Y me quedé pensando, ¿no? La ofrenda. Ofrenda fue siempre, desde el principio de ofrenda, desde mismo cuando Noé paró el arca, que se dejó la lluvia que hizo Noé, lo primero que hizo fue una ofrenda de gratitud y holocausto. Él hizo las ofrendas, ¿por qué? Porque paró de llover, de gratitud, de todo exaltación, todo de terumá. Terumá es exaltación. Ahí vienen todas las ofrendas. Cuando vos haces la ofrenda de terumá, estás ofrendando. Después vienen todas las ofrendas. Es de elevación. Hay algo muy importante. Yo pensaba el corazón. ¿Por qué si directamente Caín él dio todo lo que tenía? Él agarró todo lo que tenía y lo ofreció en el altar. Pero Elohim vio el corazón de cada uno de los dos. Eso es lo que vio. Específico. No es que vio Caín que hizo error y Abel fue el mejor, el escogido. No. Él vio el corazón de los dos. Uno dio porque le sobraba y el otro dio porque dio de corazón y elevación. Ese es lo justo, el pensamiento. Corazón es lo que ve, ¿sí, Adonai? No lo que uno, como era, el dador. El que da es el dador, no lo que se da, sino el dador, mira. Por eso muchas veces uno quiere demostrar y dar, ¿sí? Pero hay algo que Adonai mira, es lo que está dentro. Si vos lo estás haciendo porque querés ser más que todos los demás y dan, es lo mismo que decía Yeshua. Ellos dan porque les sobra, pero la viuda dio porque directamente lo que tenía. Esa es la verdad, ¿sí? El corazón. Lo demás, si vos das y lo estás dando porque tenés y verdaderamente lo podés, como dice Pablo, das conforme a lo que vos podés dar. Hay algo muy importante, ¿sí? Que Adonai es lo que hacía,
siempre era ver, ¿sí? Porque nosotros decimos, por ahí en nuestra mente, Dios no nos ve, pero Él es el primero que está viendo todas las cosas, porque nos ve en primer lugar. Nosotros damos conforme a lo que Adonai nos da, ¿sí? Porque eso es verdaderamente lo que quiere, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y nuestro corazón siempre tiene que estar, dice, con agrado, no con haber un deseo de querer, ¿sí? Porque cuando uno quiere y te pones al mundo, que el mundo te ofrece todo, no podemos estar pensando, ¿no?, de todo lo que podemos comprar, todo lo que podemos hacer, sino Él te va a Justamente dar. antes de orar, Sí. justamente lo que estaba diciendo anteriormente, ya dejemos los rudimentos, ya dejemos de hablar desde la herida y pensemos que Adonai hace nuevas todas las cosas y que todo sirvió para experiencia y que nosotros vemos, incluso no solo en el cristianismo, ¿sí? Lo vemos en las raíces hebreas, lo vemos en todo lugar donde haya mega congregaciones o pequeñas congregaciones, porque, o sea, no se trata de un lugar, de un sector, no hay que sectorizar, ¿no? Porque eso está en el corazón del hombre, el hecho de la codicia, de la manipulación, del abuso psicoemocional, espiritual, eso está en todos lados, ¿sí? Ahora, vuelvo y repito, el punto aquí está en hacerlo desde la Jabá, desde el amor, desde el amor a Elohim y el amor al prójimo, los dos principales mandamientos. A nosotros nos ha dolido muchísimo el hecho de ver que en megas congregaciones de raíces hebreas también se exige el diezmo y la ofrenda, y ves cómo las ovejas están siendo lastimadas, trasquiladas, como le quieras llamar, lo mismo que en el cristianismo. Y cuando hemos tenido congregantes de esas mega congregaciones, han venido a Casa Beleje y han visto que nosotros no les obligamos, porque nosotros entendemos que son sacrificios espirituales que cada uno hace, porque el compromiso es con Elohim. Entonces nosotros, esta prédica la escucharán una vez al año, porque no la solemos hacer, porque entendemos que no sirve la presión, sino que es del corazón. Esas ovejas se relajaron tanto que no dieron ni ofrenda, ni diezmo, ni sedacá, ni limosna, ni más nada. Y ocurrió lo contrario, se abusaron de nuestra pasividad, por así decirlo, con bondad, nuestra gracia, por así decirlo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, hay personas que se quejan porque el pastor es un ogro, porque el pastor es un manipulador, porque aprieta y aprieta y aprieta, pero cuando Elohim la saca de ese lugar oprimente y les da la oportunidad de andar en el espíritu, no andan en el espíritu, porque no dan ni un centavo. Eso también para tener en cuenta, porque el Padre prueba el corazón. ¿Qué lo hacías? ¿Porque te estaban obligando? Bueno, ahora acá no te obligan. Y lo das, lo haces de corazón, lo haces por amor a mí y a la obra. La libertad de la gracia, no el libertinaje. La libertad de la gracia es la que permite andar en el espíritu. Y es esa ley que hay en el corazón de andar en la ley de Cristo, que es el amor. Amén. Entonces, a nosotros como pastores nos ha dolido muchísimo saber que había hermanas y hermanos que ya no están con nosotros, que en el otro lugar daban y daban y daban, y nosotros cuando les abrimos la puerta con mucho amor y les dimos buenos pastos, alimento, tiempo, oración, no dieron ni 10 centavos. Eso no es andar en el reino, no es andar en el ajabá de Elohim. Entonces, esto es también madurez que yo les quiero mostrar, porque no es solamente que los pastores trasquilan, no es solamente el abuso, sino que también hay pastores abusados. Y de eso le podríamos dar cátedra unos cuantos años, hemos sido así. Entonces, hay que mirar las dos campanas para ser equilibrados, ¿sí? Y justos. Y justos. Hay Así algo que Juli eh, dice, ¿no? Nosotros tuvimos muy iglesia, ¿sí? Y hemos tenido congregación, hemos estado en muchos lugares y también importantes, ¿sí?
Y se han abusado porque nos han pedido, directamente dice que el pastor tiene que darle a las ovejas, ¿no? Y venían hermanos y decían, pastor, me da tanto para que necesito para viajar, me da, pastor, porque necesito para esto, pastor, me da para esto. Nosotros le damos, porque no podés negarlo, lo tenés que dar. Pero cuando vos le decís, hermano, ¿usted en algún momento le da ofrenda al Padre? Y te dice, no, porque yo no puedo. No puedo porque no tengo. A ver, yo le dije a ese hermano, le dije una vez, si vos te doy ofrenda, vos tenés que separar para darle al Padre. ¿Sí? Porque si yo te estoy dando, vos tenés que separar para dar. Pero, ¿qué pasa? Se ofenden porque ellos quieren siempre recibir, no dar. Porque ellos son los necesitados. Entonces, ¿quién es el necesitado? Dice que el necesitado es la viuda, el huérfano, son las personas y los que tienen enfermedades, que cuando se va después a la casa está con el celular o estaban antes con el televisor o están con sus amistades. Ese no es el necesitado. El necesitado ese es el perezoso que no quiere moverse porque está cansado. Entonces, mientras uno tiene que moverse y hacer la voluntad y hacerlo. Porque si no, lo que nosotros hacemos es generar vagos, ¿sí? Eso también pasa. Entonces, ese es un problema muy grave, la sinceridad. La sinceridad entre él mismo con Dios. Porque si vos estás haciendo eso, directamente estás pecando. ¿Se entiende? Estás pecando porque estás sacando lo que tendrías que estar haciendo por otro lado, estás utilizando a los hermanos. Entonces, después los hermanos no quieren porque se sienten abusados. Y eso es lo que mismo Yeshua decía. Yeshua primero decía, antes de que den a Elohim, solucionen con sus hermanos. Entonces, no es que pasa de ahora, siempre pasó. Siempre pasó. Entonces, Adonai, ¿qué quiere? Que nosotros seamos un corazón íntegro. Entonces, cuando vemos esas cosas, sí, atender al hermano que está haciendo mal y decirle, no corresponde. Hacer esto no es verdaderamente algo digno, sino que te estás abusando de la otra persona. Entonces, muchas veces pasan muchas cosas. Entonces, no es solamente también los pastores. Los pastores abusan, pero también hay hermanos que se abusan. Entonces, pero como la palabra es para todos, en este momento, lo que yo recalco más, todos somos sacerdocio, como dice Santo, como dice Pablo. Nosotros somos el nuevo templo del Espíritu Santo, el Ruaj. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Vivir conforme a la voluntad de Elohim, ¿sí? Ese Ruaj que tenemos dentro es el que nos va a limpiar, nos va a purificar y que verdaderamente, si nuestro corazón tiene error, es el que nos va a decir, estamos en error. Porque mismo Yeshua dice, yo no los voy a dejar solos. Cuando dijo, yo abro el camino, y ese camino que estoy haciendo, pero voy a dejar a alguien que él esté en lugar mío. Y ese era el Ruaj que iba a ser el que iba a intervenir en nosotros, por la necesidad, por las cosas, y que él está en nosotros. En nuestro ser, nuestro entendimiento, siempre está para que nosotros podamos confiar, ¿sí? No es que eso, hay muchas confusiones que Adonai nos tiene que librar, ¿sí? También de los pensamientos que son evangélicos y católicos, ¿sí? Está directamente Adonai y está Elohim, y el Espíritu Santo no es que sea tres, ¿sí? Adonai es ¿quién? ¿Sí? El Padre. Elohim es el que dirige, y el Ruaj está en nosotros, ¿sí? El Espíritu está en nosotros. Cuando nosotros aceptamos que nosotros somos verdaderamente creyentes en Yeshua, en el Mesías, somos verdaderas nuevas criaturas, ¿sí? Cuando somos criaturas nuevas, ahí viene y cambia nuestro espíritu, ¿sí? Del espíritu malo que nosotros tenemos, como dice, de Caín, de Abel y de Adán, ¿sí? Del pecado, ahora sobreabunda la gracia. Y somos nuevos, somos limpios. Entonces, esas confusiones de lo que era el cristianismo y de lo que es todas esas cosas que nosotros teníamos, ahora nuestro ser se limpia, ¿sí? Cuando hay errores, mismo el Espíritu es el que te
te limpia, te dice, no, eso no se tiene que hacer. Esa es la forma de pensamiento, como verdaderamente Pablo habla, y mismo los evangelios, habla del Ruach, del Espíritu de Elohim. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, tener nuestro espíritu limpio. Y cuando nosotros pensemos, si hay algún error, ahí va a haber la limpieza. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Adonai por este tiempo y por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Damos gracias, Padre, gracias por este tiempo. Te pedimos que tu amor, tu misericordia esté con cada uno de nosotros, Padre. Que tú obres en nuestras vidas, en cada necesidad. Te pedimos que tú estés obrando en esta semana y todas nuestras vidas. Ponemos nuestro ser, nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestro leb. Que tú nos ministres, que tú nos hables, que seamos verdaderamente renovados en el Espíritu y poder ser completos, ser verdaderamente completos en el Espíritu, en el Ruach, y poder obrar verdaderamente en esa forma correcta. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nos vas a limpiar, nos vas a hacer nuevos, y podemos saber que tu amor, tu misericordia, es la que sobreabunda en nuestras vidas. Damos gracias por cada uno de los hermanos, Padre, te pido por cada necesidad, por cada uno de ellos, que tú estés obrando y que tú estés haciendo también esas sanidades que necesitan. Que ellos estén sin ningún tipo de afección. Te pedimos que tú estés obrando y que hagas todas las cosas nuevas en la vida de cada uno de los hermanos, sus familias, Padre. Te doy gracias porque sabemos que tú, ese es el que mora en cada uno de nosotros. Te bendecimos y damos toda la gloria, toda la honra. Y te bendecimos en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén y amén y amén. Toda Rabá, nuestro Elohim,